Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos están recibiendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse en esta nueva sesión, en este nuevo seminario, donde estaremos platicando, estaremos comentando algunos de los elementos o errores más comunes que de alguna manera se han venido desarrollando con la implementación de la gestión de incidentes, por supuesto alineado en este caso con la ISO 45000, que está, como ustedes saben, relacionada con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, vamos a terminar esta sesión comentando algunos de los puntos importantes en la nueva actualización que bueno, se está desarrollando en este año y si todo sale bien, debe estar publicándose el próximo año 2027. Ya sabe que este ha sido un año de cambio donde se han actualizado algunas normas. Ya salió la 14001 actualizada. Está prevista que en septiembre salga la ISO 9000. Hay actualizaciones inclusive en la ISO 19011 bueno, que es relativa a los temas vinculados a la auditoría, ¿no?, de los sistemas de gestión. Pero hoy vamos a concentrarnos fundamentalmente en estos elementos que hemos estado analizando, hemos estado encontrando repetidamente en las capacitaciones, certificaciones, inclusive en las auditorías que me ha tocado desarrollar, basado en este sistema de gestión ISO 45001. Y creo que es importante que lo tomemos en cuenta y que lo vayamos relacionando, ¿no? Lo tengamos identificado, bueno, y así poder empezar a corregir algunos de estos puntos que están dentro de los procesos y que nos van a ayudar a cumplir la razón de ser de este sistema de gestión. Comenzamos, como ustedes saben, con nuestra promesa, siempre tratando de transformar incidentes, fallas y no conformidades en conocimiento que pueda ser aplicable en cada una de sus organizaciones. Reducimos recurrencia, mejoramos el desempeño de conjunto con los sistemas de gestión de riesgo, administración de riesgo, análisis de causa raíz y en este caso el método propio de Sology y la plataforma que lo acompaña, la plataforma informática Counseling, que acompaña el proceso de gestión de conocimiento, aprendizaje y sobre todo reducir la recurrencia de estos incidentes. ¿Cuál es la realidad que hoy se está mostrando? ¿Cuál es la realidad que se está observando y cuál es el punto importante que debemos tomar en cuenta? Primero, la mayoría de las organizaciones están investigando, entre comillas, algunos incidentes, pero no se está aprendiendo de estas investigaciones, no se está generando un conocimiento a partir del resultado de estas investigaciones. En segundo lugar, se están reportando, se están generando registros, se están cerrando acciones, pero el incidente se sigue repitiendo meses después. Es interesante porque inclusive algunos de los participantes, de los que hemos certificado, de los que con los cuales he tenido la suerte de compartir, reportan la preocupación que tienen, que hay muchos eventos que se repiten. O sea, al final el evento no pasa a mayores, no tiene efectos importantes o impactos importantes. Sin embargo, se cierran las acciones, se investiga, entre comillas, etcétera, pero con el tiempo se vuelve a repetir y y eso indica, en este caso, se está incumpliendo el criterio de evitar la recurrencia. Y hemos identificado entonces que el problema no está precisamente en la ISO 45001. O sea, por supuesto, la ISO 45001 establece requisitos normativos y requisitos que son de cumplimiento, pero el problema se ha identificado en la forma en que se analizan las causas dentro del esquema que propone la ISO 45. O sea, se está haciendo una interpretación, en mi opinión un poco sesgada, de lo que debemos identificar y lo que debemos establecer con respecto a establecer las causas, a profundizar en el análisis, a profundizar precisamente en la ocurrencia de estos incidentes que están o podrían estar presentes. Por tanto, muchísimas gracias, reitero a todos ustedes por acompañarme en este seminario web del día de hoy. Vamos a tratar de descubrir por qué, perdón, el análisis de incidentes se ha convertido en un trámite netamente administrativo. Vamos a hablar de los errores más comunes que pueden ser capaces de invalidar
las investigaciones y cómo pasar de la sombra de culpar al operador a eliminar causas reales y causas sistémicas que afectan la seguridad, la confiabilidad y la continuidad operativa de nuestro negocio, que al final es lo que estamos buscando. Si la organización que ustedes representan analiza problemas, pero realmente no reduce la recurrencia, creo que debe quedarse. Este webinar va a ser bien interesante para todos nosotros. Por tanto, una vez más, le doy la bienvenida a Sologic. Para mí es un gusto estar mes con mes compartiendo con ustedes un tema diferente, un tema importante, un tema de alto impacto. En este caso, como primer paso, primer elemento para el camino que debemos recorrer todos juntos en el cambio organizacional como parte de la cultura de ACR. Como siempre digo, sabemos que en Sology tenemos la confianza de que estos contenidos, que estos elementos que vamos a compartir permitirán que ustedes salgan enriquecidos en cuanto a sus experiencias, en cuanto a su vivencia y por supuesto brindar herramientas prácticas y concretas para que ustedes puedan realizar su función de liderazgo. Como siempre, iniciamos recordando qué es lo que establece un análisis de causa raíz, dónde es que está establecido, o sea, como ya saben, en la norma IEC 62740, UNE, su versión en español, y que define el análisis de causa raíz como un método estructurado que busca identificar causas fundamentales de un problema o un evento no deseado para poder implementar medidas correctivas o preventivas que sean efectiva. Este método estructurado me va a ayudar sobre todo a comprender el motivo por el cual ocurrió el problema. Y siempre, siempre en todos los seminarios recalcamos en que un análisis de causa raíz no se centra explícitamente en buscar la causa raíz, sino en entender el por qué ocurrieron los eventos para poder implementar soluciones medido en el sentido de que yo pueda evitar su recurrencia. O sea, puedo tener muchísimos problemas, muchísimos eventos no deseados, pero si son de manera individual o ocurren una sola vez, estoy ganando la batalla porque de alguna manera estoy tratando de que la recurrencia no esté presente. Basado en esta conceptualización, vamos entonces a ver qué es lo que dice o qué es lo que establece conceptualmente los requisitos de la norma para ISO 45001. Es importante entender que hay un cambio sustancial en la manera en que la ISO 45001 maneja el concepto o el criterio de investigación de incidentes. O sea, primero es la única norma que habla de incidentes, o sea, el resto de las normas ISO certificables hablan de no conformidades. Aquí estamos hablando de que la ISO 45001 permite desde el capítulo 6, al igual que el resto de las normas, determinar riesgos y oportunidades para disminuir, prevenir, perdón, o disminuir los efectos no deseados. Pero esta norma 45 incluye también que se deben determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta elementos que son propios de la norma. Y ahí nos tenemos que empezar a concentrar. Primero tengo que identificar los peligros, tengo que establecer el análisis de riesgo en seguridad y salud en el trabajo para todos los procesos, para todos los elementos que están estructurados dentro de mis actividades, mis mapas de procesos y por supuesto el levantamiento y definición de cuáles son los requisitos legales. Muchos de estos requisitos legales están asociados a elementos propios de seguridad y salud en el trabajo, pero también tienen un impacto negativo por incumplimiento que también debemos analizarlo e incorporarlo. Por su parte, en el capítulo 6, la 45.000, continúa analizando en los requisitos 6121 y 6122 que, como ustedes saben, están en la parte de planificación, donde yo tengo una serie de criterios para identificar peligro y, por supuesto, una serie de elementos para evaluar riesgos. Evaluar riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, de mis procesos, y evaluar riesgos para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de mi organización. Esto significa que hay un cambio importante porque el resto de las normas no establecen la obligatoriedad de profundizar en la identificación de peligro y evaluación de riesgos de seguridad o propiamente del proceso. Esto hace y marca un antes y un después debido a que cuando ya yo tengo ese análisis de riesgo, se supone que esto me debe identificar el deber ser, o sea, cómo
pueden fallar los procesos, cómo fallan o pueden fallar las actividades, cómo se establecen los niveles de control y cómo entonces yo voy a empezar a identificar las posibles amenazas, las posibles causas, los efectos, las diferentes formas en que los controles de riesgo pueden dejar de cumplir su función de seguridad, etcétera. O sea, yo establezco un deber ser importante que por protocolo, por proceso, cómo es que deben actuar y cómo es que debe o puede fallar y generar un evento no deseado denominado incidente en la norma ISO 45000. Pero el cambio fundamental no solamente queda en la primera parte, o sea, en la etapa o el proceso de planificación dentro del ciclo de mejora continua, sino que también existe una diferencia fundamental en el requisito 10.2, en donde yo tengo que aplicar mejora. O sea, recuerden que en el capítulo 10 de cada una de estas normas se establece el protocolo o el proceso de cumplimiento de la mejora que debo garantizar. Para esto, en el requisito 10.2, inciso B de la norma ISO 45000, dice que yo debo desarrollar acciones correctivas para eliminar la causa raíz. ¿Ok? Aquí está explícitamente el concepto de causa raíz dentro del proceso. ¿Basado en qué? Primero, investigar el incidente. O sea, yo tengo que tener un protocolo para investigar qué fue lo que pasó. Por tanto, ahí tengo que irme a cumplimiento de la IEC 62740 para desarrollar todo el proceso de investigación de evento asociado al análisis de causa raíz. El punto 2 establece que yo debo determinar las causas, por tanto está alineado a lo que dice la norma, entender el proceso, qué fue lo que pasó, determinar las razones por las cuales se identificó el proceso, qué barreras no funcionaron, qué procedimientos no protegieron, qué actuación o no de la persona. Fíjense que no hablamos de error humano, sino actuación o no de las personas involucradas estuvieron relacionados con ese tipo de eventos. Y en el inciso C del numeral número 2 establece que debemos revisar la evaluación de riesgo, algo que también es exclusivo de la ISO 45 y no se está haciendo en la mayoría de las organizaciones. ¿Qué significa? Que cuando yo termino de identificar la causa raíz, establezco acciones correctivas y preventivas para evitar que se repita, bajar la recurrencia, etcétera, yo entonces debo actualizar el estudio de riesgo que me permite prevenir en el resto de las áreas. Eso es algo que genera aprendizaje y que hoy no se está desarrollando. ¿Por qué es importante? Porque el resto de las normas no tiene esa obligación. Solamente te dice si fuera necesario aplicar cambios en el sistema de gestión, si fuera necesario actualizar los riesgos y las oportunidades, pero la ISO 45000 sí dice que hay que revisar las evaluaciones de riesgo en los sistemas de seguridad de salud, en cada uno de los procesos que estoy trabajando, de manera que yo garantice la mejora continua. Ese es el primer aspecto, ese es el primer punto en los cuales estamos asociados. ¿Qué hemos descubierto? Que las organizaciones están confundiendo investigar con documentar. O sea, las organizaciones están cumpliendo el protocolo de evidencia documentada. O sea, muchas veces me he encontrado con excelentes registros, con documentos protocolizados, con mucha información, pero que realmente no aportan un valor. Por una parte, se está cumpliendo con el registro de accidentes, de incidentes, por supuesto. Se está desarrollando un análisis superficial. En muchas ocasiones ni siquiera se profundiza en un ACR completo. Simplemente se hace un 5 por qué, un Echikawa listo. No se documenta mucho más allá de esto. Las acciones son de rápido cumplimiento, simple de identificar, por supuesto, no atacan directamente causas sistémicas y por supuesto la recurrencia se va a volver a presentar. Y lo más importante, tiene que haber un cierre administrativo para poder cumplir con el requisito, pero no con la mejora continua. No se está gestionando el riesgo real debido fundamentalmente a que no se identifica síntomas organizacionales claros. O sea, elementos propios de la organización que están permitiendo que estos eventos ocurran. Por supuesto, los incidentes son repetitivos aún cuando involucren a diferentes procesos o a diferentes personas. O sea, el evento sigue ocurriendo, la organización, los sistemas de seguridad, de control siguen permitiendo que se repita el tipo de incidente. Las acciones correctivas, por supuesto, no cambian absolutamente nada, solamente generan
cuestiones, como me gusta decirle a mí, acciones de maquillaje, está presente la cultura de la culpa. De eso hemos hablado muchísimo en estos seminarios. Se garantiza o se manifiesta en el mediano y largo plazo un desgaste operativo y una pérdida concreta de la credibilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es interesante ver cómo en las organizaciones el sistema de seguridad y salud existe para proteger a los trabajadores, y los trabajadores en muchas ocasiones son los que no aceptan o no agradecen, entre comillas, esta existencia. Y por supuesto las auditorías aprobadas, pero con desempeño inseguro. Y esto es algo que tampoco nosotros los auditores podemos influir. O sea, si ustedes cumplen el requisito normativo, tienen todos los puntos, tienen la palomita y seguimos trabajando. El problema es que sí hay que profundizar y dejar al menos recomendaciones y observaciones que de alguna manera permitan hacer de las auditorías un elemento de mejora, en donde realmente se pueda cambiar la forma de investigar, se puedan profundizar en los sistemas de gestión. Cuando confundimos las causas con el evento o con la conducta visible, vemos tendencias que se repiten en los siguientes ejemplos. O sea, ¿cuáles son los elementos típicos de falsas causas raíces que están lamentablemente modificando la realidad operativa y impiden directamente que mejore en el proceso? Primero, la frase más común: el trabajador no siguió el procedimiento, ¿no? Tenemos que preguntarnos si el procedimiento realmente es correcto o si el procedimiento realmente está diseñado para evitar que el trabajador realice un evento no deseado. Tenemos el otro, que es falta de capacitación. O sea, es increíble la cantidad de veces que un análisis de causa raíz o una investigación de incidentes termina en la falta de capacitación como una causa raíz importante. Tenemos la famosa exceso de confianza, algo que en la práctica no estoy de acuerdo. O sea, puede existir, pero el exceso de confianza en sí mismo no te hace tomar una decisión para entonces actuar en correspondencia con tu creencia o con tu idea. Esos son elementos que están presentes. No se identificó el riesgo. Es válida esta causa raíz, pero yo necesito entender qué fue exactamente lo que se pasó, porque no identificar un riesgo simplemente es un resultado. La frase acción o condición insegura, que sí está en las normas, sí me ayuda a realizar un entendimiento propio con el equipo, con el sistema inclusive de clasificación de eventos, pero esto en términos reales no me dice una acción, no me establece una condición, una falla de una barrera o un elemento propio que generó el incidente. Y por tanto, nada o ninguna de estas falsas causas raíces me ayudan a explicar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué el sistema permitió que el incidente ocurriera? ¿Por qué la estructura de barreras? ¿Por qué la estructura que relaciona la persona? Porque recordemos que seguridad y salud en el trabajo está fundamentalmente en un 95% vinculado a la persona, a los efectos que puedan tener un daño a las personas. Entonces, ¿por qué la organización y por qué el sistema permitió que estos incidentes se estableciera? Para esto tenemos que entender exactamente qué dice la ISO 45001 y qué no dice la ISO 45000. Creo que es importante interpretar correctamente esta norma para poder llevarla a una implementación y a un seguimiento lo más efectivo posible. Pero antes de hacerlo, por favor, me gustaría, como siempre en este punto, que se presenten, comenten en el chat el nombre, el país, la especialidad, cuáles son las funciones, qué esperan de los seminarios web de Zology. Por supuesto, es opcional, no es obligatorio, pero sí me interesaría saber de dónde, de dónde se conectan, qué esperan, qué relaciones tienen con la ISO, de qué manera les va a funcionar o no este seminario, ¿no? El chat está abierto para ustedes con todo gusto. En lo que ustedes van escribiendo, yo, como siempre, me presento de una manera bastante coloquial. Como ustedes saben, y los que no, me presento: Elorizac Savitsky Duardo. Soy facilitador, instructor certificado de Zology LLC desde el año 2022, y desde el año 2024 estoy desempeñándome como representante regional de Zology en México, Centroamérica, para América Latina de habla hispana. O sea, todo lo que es desde México hasta la Patagonia de habla hispana, estamos a la orden
para cualquier necesidad. Siempre con el gusto de decir que soy profesor y facilitador catedrático del Tecnológico de Monterrey, compartiendo mucha experiencia con muchos aprendedores de alto impacto en el TEC de Monterrey desde el año 2022. Soy facilitador y profesor del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía aquí en México, certificado en análisis de causas raíz del año, certificado en análisis de riesgo desde el año 2017 por el CG Risk Management Solution. Y por supuesto soy consultor certificado y acreditado como auditor líder para sistemas integrados de gestión con varias organizaciones, fundamentalmente en México, que son con las que he colaborado por más de 10 años, los últimos 7, 10 años que estoy vinculado a este tipo de procesos. Ahí tienen mi nombre, mi correo, perdónenme, mi correo electrónico es erol.savitsky en Sologic, y los números telefónicos para cualquier consulta, tanto en México como en cualquier área de Latinoamérica. Por favor, con todo gusto me pueden escribir, que ahí los estaré atendiendo con todo gusto y con toda tranquilidad. Por acá me comenta Francisco Javier Cervantes, que es de Reynosa, México. Bienvenido, México campeón. Con expectativa, y dice que la expectativa es obtener conocimiento relacionado con la NOM correspondiente, y que es supervisor de HCE. Bueno, pues bienvenido, Francisco. Estamos a la orden para lo que guste. Rolando Robles, también de México, investigador de accidentes de aviación. Rolando, creo que lo hemos tenido de manera frecuente en nuestro seminario. Muchísimas gracias. Y bueno, aprender otras herramientas y enfoques de análisis. Carlos López Sánchez, especialista en confiabilidad operativa, Instituto Mexicano del Petróleo. Espero retroalimentación de su experiencia. Para nada, me interesa muchísimo compartir con cada uno de ustedes este tipo de comentarios, este tipo de experiencia, que creo que al final van a enriquecer muchísimo la actividad que ustedes desempeñan en sus organizaciones. Por acá está Eugenio escribiendo, Omar Eugenio, y no sé si alguien más está escribiendo. Ahorita revisamos lo que está comentando Eugenio. Eugenio. Por tanto, nos habíamos quedado entonces en entender, o por lo menos conocer qué sí dice y qué no dice. Bueno, por acá Omar Guzmán está conectándose desde Perú. Muchísimas gracias, Guzmán. Bienvenido. Ingeniero mecánico eléctrico, es líder de proyectos en gestión de activos en empresas de energía, y su expectativa fundamental es fortalecer conocimiento para contribuir en el desarrollo de la cultura de mejora continua y el análisis de causa raíz. Dice que muchas gracias por compartir la experiencia. No, gracias a ustedes por acompañarme en cada uno de estos seminarios, y espero, como siempre, que no sea la última vez. Por acá comentó, a ver, yo creo que ya son todos los que habían comentado el proceso. Bueno, vamos a ver entonces exactamente qué dice. O sea, primero, la ISO 45001 tiene algunas cláusulas claves que están vinculadas con el tema de la investigación de accidentes. Primero, en la cláusula 10.2 establece los incidentes o el análisis de incidentes, no conformidades, que la ISO 45 la separa, porque, bueno, por supuesto, la naturaleza de la no conformidad tiene que ver con los requisitos o los elementos legales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y los incidentes tienen que ver con los eventos no deseados, concretamente con posibles o no afectaciones a los trabajadores. Ahorita vamos a hablar del tema, pero no termina ahí. También en este requisito, en el 10.2, establece la necesidad de generar acciones correctivas, que ya hoy estas acciones correctivas tienen un enfoque muchísimo mayor en los temas de prevención, no solamente en corregir lo que ocurrió, sino también prevenir y cerrar el ciclo de mejora, por supuesto, en los análisis de riesgo. ¿Cuáles son los 3 elementos que exige? Que ya vimos. Primero, determinar la causa, ¿sí? Las causas, o sea, ¿qué fue lo que permitió la relación lógica causal que permitió que ese incidente se presentara? Segundo, explícitamente hay un enfoque a evitar la recurrencia, o sea, cuando me obliga el inciso C a revisar y actualizar el análisis de riesgo de
evaluación de riesgo en seguridad y salud en el trabajo, yo estoy de alguna manera cerrando el ciclo de mejora, impactando directamente en la etapa de planificación con el análisis de riesgo e implementando acciones correctivas, preventivas, modificando la evaluación de riesgo y tomando acciones nuevas para evitar que se presente. Y por supuesto, exige también mejorar el sistema de gestión, o sea, sistema de gestión, sistema de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto la seguridad y salud en el trabajo dentro de los elementos de juicio. Esos tres criterios se pueden obtener y se pueden realizar a partir de la aplicación coherente de un sistema estructurado de investigación de causa. Por tanto, yo tengo que irme acostumbrando a desarrollar análisis de causa raíz, acostumbrándome a implementar este tipo de investigaciones para entender exactamente qué es lo que está sucediendo. En muchas ocasiones la recurrencia no está ni siquiera en el hecho de que no haya acciones o no se investigue, es que no se entiende correctamente qué fue lo que se identificó. Esta norma se refiere, reitero, a incidentes y no accidentes. Esto es importante porque el concepto de la norma en la sección 3.5 establece el concepto de incidente. Me voy a tomar el trabajo de leerlo para que entendamos el por qué se está leyendo mal. Se dice o se define el incidente como un suceso, cualquier suceso, por supuesto, que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o no como resultado lesiones y deterioro de la salud. Y aquí es donde está el principal error que se está cometiendo a la hora de implementar. Si el incidente ocurre y no hay impacto negativo, no hay afectaciones a la salud, no hay lesiones evidentes al personal, a los trabajadores, automáticamente ese evento ni siquiera en muchos de los casos se registra. Y es importante porque hay que registrar por requisito normativo todos los incidentes. Ya después lo puedo clasificar como otras cosas en función de el impacto, pero el propio concepto te dice, analiza los incidentes que podrían o no tener resultados negativos. Por tanto, uno de los elementos diferenciadores que tenemos en el modelo, en la metodología de Sology para analizar causa raíz, es que yo tengo que tomar en cuenta los impactos reales, que son los que se materializan como incidentes, o los impactos potenciales, que es cuando podría haber ocurrido, pero no llegó a ocurrir. Es importante esta diferencia porque yo estoy obligado a registrar todos los incidentes y estoy obligado a investigar todos los incidentes. No lo digo yo, lo dice el requisito 10.2 de la norma ISO 45000. El problema es que no se está interpretando correctamente el concepto de incidente. A partir de aquí existen tres normas tres notas, perdón, que esas sí la entendemos y esas sí las analizamos. La nota 1 dice que en ocasiones se denomina accidente, entre comillas, a un accidente cuando se han producido lesiones y deterioro de la salud. Por tanto, yo podría llamar incidente cuando no hay deterioro o lesiones a la salud y podría llamar accidente cuando sí se presentan lesiones y deterioro a la salud. Digo podría, o sea, no es obligatorio. Lo que es obligatorio en la ISO 45001 es concepto de incidente. La nota 2 dice que un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlo, podría denominarse lo que llamamos coloquialmente cuasi accidente. O sea, evidentemente el cuasi accidente está relacionado directamente con el incidente. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido un efecto negativo. Podría, pero no se presentó. No obstante, tengo que registrarlo. No obstante, tengo que investigarlo. Y la nota 3 dice que aunque pueda haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente también puede producirse aún cuando no haya ninguna no conformidad. Esta nota es específica para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchos incidentes o accidentes tienen una relación directa con una no conformidad, un incumplimiento de un requisito de la norma, un incumplimiento de un requisito propio de la organización o un incumplimiento de un requisito legal. Eso es lo que significa
que haya una no conformidad. Pero existen eventos no deseados de accidentes o incidentes que son independientes, que son exclusivamente eventos producto de un trabajo, de una actividad o de una acción propia que está desarrollando la persona. Este elemento es importante, sobre todo porque ayuda a clarificar el modo de actuación. Esto establece de que yo debería investigar todos los eventos, todos los incidentes, por supuesto, con mayor profundidad y con mayor rigor aquellas que tienen efectos negativos importantes, pero todos deben ser investigados, todos deben ser registrados y todos deben ser analizados. ¿Qué no explica o qué no dice la ISO 45000? No exige una metodología específica. O sea, te da la libertad de que cada organización decida qué metodología usar. No acepta análisis superficiales. O sea, perfectamente se puede hacer un análisis muy superficial y estás cumpliendo el requisito. No hay criterios de cumplimiento al respecto. No te permite validar causas basadas solo en comportamiento. O sea, en ningún lugar dice que yo tengo que analizar los eventos como parte del comportamiento de las personas. Sin embargo, en muchos análisis de incidentes eso es lo que sobresale. O sea, vamos a buscar culpables, vamos a buscar acciones, errores, etcétera, y no a ver cómo la organización permitió estos elementos. Por tanto, esto genera un vacío de interpretación un tanto peligroso, pues la empresa cumple en la forma, cumple el requisito normativo, pero incumple en el fondo porque realmente no presenta una mejora, porque realmente no valida causas, porque realmente no establece metodologías propias para el proceso. Por acá, Alejandro Cruz, buenas tardes, Alejandro Cruz, bienvenido, licenciado en Higiene y Seguridad en el trabajo en Argentina, bienvenido, actualmente se desempeña en proyectos de construcción, energía y las gas participando en la gestión e investigación de incidentes. Muchas gracias por el espacio y por no. Gracias a ustedes, Alejandro, excelente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Cuáles son los siguientes elementos que debemos entender? ¿Por qué es importante el mito del error humano en la ISO 45001? ¿Por qué es definitorio? O sea, tenemos que saber por qué eso ocurre en muchos lugares. Por acá dice Alejandro, dice, dice Alejandro Cruz, considerando la definición de incidente de ISO 45 como un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, ¿cómo recomienda tratar los accidentes inherentes dentro de los procesos de investigación? Perdón, accidentes initirentes. No entendí eso dentro de los procesos de investigación en el S de causa raíz, considerando que la organización tiene un control limitado sobre muchos de los factores involucrados. Bueno, Alejandro, si el incidente o el evento no forma parte de una acción de trabajo, podríamos estar hablando de eventos o accidentes de seguridad industrial o seguridad de los procesos, o sea, ya vinculado a la operación propia. Cada vez que hay una vinculación o una interacción entre un proceso, una maquinaria, un sistema de producción y la persona, el operador, el ser humano, yo tengo incidentes de seguridad y salud en el trabajo. Si no, estamos hablando de seguridad industrial o seguridad operativa. Esa pregunta es importante porque también es otro de los elementos que hemos visto. A veces ocurren eventos como pueden ser pequeñas fugas, como pequeños disparos en los equipos, que no están relacionados directamente al accionar de una persona. O sea, el proceso tomó la decisión automática o no de hacer una parada, hacer un cierre o un disparo. Sin embargo, muchas veces esos elementos no se le da seguimiento. Y detrás de esto podrían haber acciones o inacciones dentro del proceso, acciones o inacciones vinculadas a la persona e inclusive podrían existir, Alejandro y el resto del equipo, podrían existir problemas de barreras o controles de riesgo que a la larga pueden afectar o impactar de forma negativa en la salud y la seguridad de nuestros colegas, ¿no? Entonces sí es importante esta pregunta. Yo tengo que tomarlo en cuenta. La mayoría de las veces están vinculados a causas que se le llaman causas sistémicas porque son condiciones
existente o preexistente cuando se presentó el accionar o el resultado final negativo, ¿no? O sea, el evento crítico que estoy o el punto focal que estoy investigando. Excelente pregunta, Alejandro. Muy bien. Espero que haya logrado responder su comentario. ¿Por qué es importante el tema del error humano? Antes de responder esta pregunta, vámonos rapidito a un minuto de comerciales nada más. Como ustedes saben, nos pueden encontrar en sology.com/esmx para visitar la página en español y de México. Estamos, por supuesto, en counseling.com/es, que es la página oficial de nuestra plataforma de gestión de eventos, análisis de causa raíz y análisis de modo de falla y efectos. Por supuesto, estamos en LinkedIn, estamos, por supuesto, en YouTube, en el canal de YouTube de análisis de causa raíz, donde subimos estos y muchos videos adicionales. Y como un spot adicional, el podcast de nuestro gerente de Latinoamérica, Augusto Constantino, que se llama Mundo ACR. Le invito a que lo escuchen, realmente hay temas interesantes que van a ayudar mucho a nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Por supuesto, nuestro director general Augusto Constantino, que está basado en la oficina de Buenos Aires, Argentina, al igual que Gabriela Peloso, atención de clientes, y Yanina Reyes, coordinadora de Relaciones Públicas, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, pero siempre está atento de todas las necesidades de todos nuestros clientes y de ustedes que se conectan mes con mes con nosotros. Y bueno, yo acá en la oficina de regional en México, que bueno, ya saben, tienen mi contacto de celular, correo electrónico, etcétera, oficina, etcétera, que con todo gusto los estoy atendiendo. ¿Cuáles son nuestros programas de actividades en el corto plazo? El próximo mes de julio estaremos hablando de Machine Learning, ACR y FMA, valorado directamente en lo que se conoce como inteligencia híbrida para una organización. En punto 11 de la mañana México, 12 del día en Perú, Colombia, Ecuador y 2 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay. Chile todavía tengo mi duda, creo que ya cambió el horario, pero ahí me dicen. En el mes de agosto, el día 20 de agosto, estaremos hablando de mantenimiento central de la confiabilidad y el análisis de causa raíz. La pregunta importante de que si es posible trabajan juntos en el mismo horario. Y en septiembre empezamos con nuevos temas. En este caso estaremos hablando del idioma del dinero, de los análisis de causa raíz, vinculado al retorno de la inversión, de nuestras investigaciones, nuestros impactos y las acciones correctivas y preventivas. Estamos cerrando curso 23, 24 y 25 de junio de no conformidades, acciones correctivas y análisis de causa raíz, un curso de 2 días, 8 horas, de 3 días, 15 horas, completamente en vivo y en línea. En los horarios, por favor, comunicarse con Yanina si están interesados. La próxima certificación internacional como facilitador ACR del método Sology nivel 1, 14, 15 y 16 de julio. Y cerramos este mes, este trimestre con el primer curso de certificación como especialista de FMA o análisis de modo de falla y efecto, como quieran llamarlo, que va a ser 11, 12 y 13 de agosto en línea, igual completamente en vivo, en los horarios que ustedes pueden estar revisando. Vamos entonces a responder un poco la pregunta por qué es importante el error humano. El mito del error humano surge, por acá me comenta, creo que Alejandro. Alejandro me comenta que muchas gracias por la respuesta y por la claridad de la explicación. Me quedó muy claro el enfoque respecto a la diferencia entre los incidentes vinculados a seguridad y salud en el trabajo y aquellos asociados a seguridad de procesos y operativos. Considero especialmente valioso el concepto de investigar también aquellos eventos que no generan lesiones. Muy correcto. Yo también, de hecho lo comento mucho en las certificaciones y en las auditorías, pero que puedan evidenciar fallas en las barreras y controles del sistema. Es correcto, sin duda, es un aporte muy enriquecedor para quienes trabajan. Saludos, no, para nada, Alejandro, gracias a usted. ¿Cuáles son los principales mitos del error humano? La ISO 45001, como les decía, está enfocada a los trabajadores, en su bienestar y en los requisitos legales para que le aplican en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, esto implica que los incidentes, ya sean accidentes o cuasi accidentes, no necesariamente son ejecutados de manera intencionada. Por tanto, yo tengo que saber la diferencia entre una intención
una mala intención o una intención que la persona supuso que era correcta. Lo peor que se está presentando es que a los que se intenta proteger, o sea, al trabajador, al colaborador, a la persona que realiza ese trabajo, no recibe bien esta protección, o sea, se limita o tiende a rechazar un poco los elementos de protección o los protocolos que se siguen en materia de seguridad. Y aquí es donde se desarrolla el mito del error humano como responsable del incidente, o sea que la persona siempre es el responsable, él siempre está involucrado y por tanto es el máximo responsable y eso asociado directamente al enfoque que da la ISO 45001. Esto es importante debido a que el error humano no es una causa raíz en sí mismo, sino un síntoma. La posibilidad, y nosotros seguimos enfocando estos temas de error humano en el Human Organization Performance, de que la posibilidad que la persona cometa un error, ya sea de manera intencionada o no, no se considera una causa raíz en sí mismo, sino más bien es un síntoma, ¿ok? Que la organización permite que la persona pueda cometer ese error, que la organización establece sistemas de control que no limitan la ejecución de errores o acciones indebidas. Por tanto, en este caso, la pregunta clave que casi nunca se hace es ¿por qué el sistema permitió el error? Esta pregunta de conjunto con qué decisiones previas lo hicieron posible son vitales para poder entender el manejo del mito del error humano dentro del análisis de la causa raíz que propone, por supuesto, la ISO 45001. En este caso, la conducta de la persona se establece como la última barrera que falló. O sea, la persona se considera como la última barrera que falló y por tanto no es la causa que ocasionó el incidente, no es la causa que generó o llevó a cabo que este evento se ocurriera. Claro, en la mayoría de los casos. Sí, esto es importante decirlo al final, porque si bien yo tengo la bandera de tratar de no buscar error humano, tratar de no buscar culpable, tratar de entender las acciones y las condiciones relacionadas con la acción humana que provocaron o permitieron que el incidente o accidente se presentara, también hay que saber que en la mayoría de los casos no hay intención, pero en muchas ocasiones sí existe una marcada intención de hacerlo, muchas veces para obtener resultados positivos y otras veces simplemente porque se desconocía que podía suceder. Por tanto, aquí nos empezamos a preguntar qué debemos pensar distinto en nuestras organizaciones. Aquí, por supuesto, recomendamos empezar a implementar un cambio de paradigma clave en nuestros procesos, en donde antes buscábamos culpables y ahora debemos entender el sistema. Si el sistema permite que los accidentes e incidentes ocurran. Antes cerrábamos acciones, pero ahora tenemos que tratar de que esas acciones eliminen causas o cadenas causales completas. Antes nos preocupábamos por capacitar a las personas, pero ahora no solamente tenemos que capacitar a las personas, sino que también tenemos que corregir decisiones, hablar de sesgos cognitivos, hablar de comportamiento dentro de los procesos y cómo la organización impacta positivo o negativamente a que las personas tomen este tipo de decisiones. Y por supuesto, antes nos bastaba con cumplir los requisitos de la norma ISO 45001. Ahorita nos tenemos que preocupar por usar la ISO para mejorar, para generar un conocimiento que ayude a evitar la recurrencia. Por tanto, este nuevo enfoque está alineado en primer lugar a investigar cómo se tomó la decisión y por qué se tomó la decisión. Yo siempre digo que el leer o no un procedimiento, interpretar o no, estar capacitado o no, forma parte de una decisión, pero ¿qué hay detrás de ella? ¿Sí? ¿Por qué se permitió esa decisión? Investigar qué dio como resultado esa toma de decisión. Hay que analizar qué fue lo que permitió que se normalizara el riesgo. Hay que empezar a hablar de percepción del riesgo. Hay que empezar a hablar de que nuestro equipo de trabajo está tan acostumbrado a hacer las cosas de una manera que ya no ve que hay peligro, que ya no ve que puede haber un incidente o no puede haber ningún tipo de daño. Y por tanto hay que estudiar la operación real
no la documentada. Hay que verificar que lo que esté escrito sea un reflejo de la forma en que realmente se hacen las cosas, se hacen las actividades, se hacen las operaciones de mantenimiento o las revisiones propias de operación, para que de esta forma detectar posibles, ahora sí, detectar posibles condiciones o acciones peligrosas que yo puedo corregir y puedo eliminar antes que se presente un efecto y un impacto no deseado. Existe una pregunta poderosa para los líderes, creo que esto es importante. Si mañana despido a una persona o a un colaborador, ¿el incidente puede volver a ocurrir? Si es así, entonces no se ha analizado la causa raíz. ¿Por qué? Porque en el 95% de las ocasiones nuestra causa raíz no está o no depende de una persona en particular, sino de esa persona dentro de un proceso, dentro de un contexto que permite que las causas se presenten. Y para finalizar, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque este cierre de la pregunta poderosa me permite saber si realmente yo estoy analizando cómo funciona realmente, perdón, el proceso, y no estoy buscando culpables constantemente. Y para finalizar, sí me gustaría hablar de lo que trae nuevo la ISO 45001, que debe estar saliendo, si todo sale bien, para el 2027. ¿Cuáles son los elementos nuevos? O sea, creo que es importante que se empiece a hablar de salud mental y riesgos psicosociales, pero ya con cláusulas de cumplimiento específicas, porque hoy estaba de manera indirecta por el tema de los requisitos legales de cada uno de nuestros países, pero ya ahora se maneja el tema del bienestar psicológico, que va a formar parte central del sistema de seguridad, y que los sistemas de gestión deberán analizar y gestionar estrés, salud mental, cultura laboral, con el mismo rigor que hoy se está analizando los peligros físicos, ¿no? Esto de alguna manera se va a alinear con directrices recientes que están incorporándose, como la ISO 45003, que son guías de ayuda para los peligros o riesgos psicosociales. Existe un cambio en el análisis relativo a los posibles impactos asociados a los cambios climáticos, ¿eh? La nueva versión integra de alguna manera los riesgos relacionados con el clima directamente en la norma. O sea, se deberá evaluar riesgos asociados a factores ambientales que afectan la seguridad de los trabajadores, incluyendo, ahora sí, mezclado, estrés térmico, inundaciones, otros desastres naturales que pueden ser causados por cualquier variación climática. Se incorporan nuevos modelos de trabajos y tecnología. La norma incluirá referencias específicas a la seguridad y salud en el trabajo en lo que se considera el trabajo híbrido y el teletrabajo, ¿no? Se requerirá revisar evaluaciones de ergonomía y acompañamiento para el personal que realiza actividades remotas, y también se integrará el uso de nuevas tecnologías, incluyendo herramientas digitales, inteligencia artificial, auditorías remotas en los procesos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Se establece criterio de diversidad e inclusión de manera explícita, ¿no? La organización deberá asegurar que todas las medidas de seguridad que ustedes desarrollen apoyen la equidad y sean adaptadas a las necesidades específicas, ya sea de género, edad, discapacidad, etcétera. Este elemento es importante porque hoy se estaba cumpliendo en temas relacionados con criterios legales, pero ya ahora va a estar explícitamente dentro de la norma. Y, por supuesto, responsabilidad de la cadena de suministro. Se le está dando mucha importancia a los trabajos que se realizan bajo control de la organización, que deberán enfocarse no solo en los procesos externos básicos que nosotros contratamos, sino que ésta se amplía a toda la visión de la cadena de valor y los riesgos compartidos que pueden existir desde contratistas, proveedores, ventas, etcétera, etcétera, compras, perdón, etcétera, 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 que están asociados directamente. Por acá Alejandro Cruz pregunta, ¿qué indicadores consideran más útiles para evaluar las efectividades de la barrera de control antes de que ocurra un incidente? Bueno, existe una que está en las normas, Alejandro, que es la probabilidad de falla en demanda. O sea, las barreras, dependiendo del tipo de barrera activa, están presentes, y algunas protegen todo el tiempo
y otras protegen solamente cuando se demandan de ellas. Entonces, existe ese indicador de probabilidad de falla en demanda. También está el tema de confiabilidad, o sea, cuán confiable es que esa barrera, cuando se trata de barreras tecnológicas, ¿no? Cuán confiable es que esa barrera realmente esté efectiva en el momento que se requiera. Y hay otro que tiene que ver ya directamente con el tiempo de protección, o sea, durante qué tiempo debe estar activada esa barrera para poder ser efectiva en un evento. ¿Sí? Es importante para responder a esa pregunta, Alejandro, clasificar los tipos de barreras. No solamente con el modelo de jerarquía de controles que propone ISO 45, sino que los modelos de gestión de barreras establecen barreras activas, barreras humanas, barreras continuas, barreras discretas. Entonces, basado en eso pueden haber diferentes indicadores, pero básicamente ese es un elemento internacional, ¿no? Que es tratar de bajar la probabilidad de falla en demanda, que cuando se requiera la acción de protección, la barrera no falle. Y lo puedo vincular perfectamente con los criterios de confiabilidad operacional que establece el RCM, ¿no? Que establece el RCM que está dentro del proceso, ¿no? Dentro de los análisis en las organizaciones. ¿Ok? Espero que haya logrado responder, Alejandro. Por ahí Eugenio está escribiendo, ahorita lo revisamos. Esto implica que hay una diferencia entre los aspectos entre la ISO 45000 versión 2018 y el escenario probable para la ISO 45000 ya el próximo año. En primer lugar, 2018 se centra en cumplimiento normativo y documental, ya la ISO 47 da un salto. Recuerden que aquí estamos hablando de gestión de riesgo, de la gestión basada en riesgo en los procesos, y entonces aquí estamos aplicando un enfoque en la eficacia real y la cultura preventiva activa en la organización. La ISO 45 se enfoca mucho en peligros y riesgos de seguridad física. Ya la ISO 45 nueva versión va a integrar factores ergonómicos, salud mental, resiliencia corporativa, cambio climático, más lo que ya sabemos de seguridad física. En la ISO 45 se habla y se establece criterios para el control de compras y contratistas, pero ya en la próxima norma, la próxima versión, se va a hablar de responsabilidad extendida sobre toda la cadena de suministro o el ciclo de la cadena de valor del proceso de la organización, o sea, cómo impacta directamente. Por tanto, en este caso, debemos enfocarnos en preparar a la organización. Debemos ir pensando en cómo actualizamos nuestra matriz de riesgo para fortalecer el liderazgo en seguridad y salud, para incorporar estos elementos de riesgos psicosociales, revisar plataformas y sistemas digitales involucrados o no con inteligencia artificial y empezar a capacitar y reevaluar los canales de comunicación entre todos los niveles. Le doy las gracias a mi colega Charlie Winston, que hizo esta pequeña recopilación. Realmente es interesante. Cualquiera, por favor, lo puede seguir en LinkedIn. Realmente tiene muchísima información importantísima que compartir y está todo el tiempo vinculado con nuestro sistema, ¿no? Habla de seguridad, salud, seguridad industrial, sesgos cognitivos, etcétera, que creo que vale la pena desarrollar. Y hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Omar pregunta, ¿qué opinión tiene acerca de la herramienta que se usan analítica de datos e inteligencia artificial para evaluar factores humanos y psicosociales? Perdón, estrés, etcétera, con el objetivo de predecir la conducta humana. Bueno, primero, creo que lo he dicho en varios seminarios. Yo puedo utilizar inteligencia artificial para lo que yo quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque analiza, calcula, establece tendencias y parámetros muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. Pero predecir la conducta va más allá. O sea, predecir la conducta humana es bastante difícil, ¿no? Es bastante complejo. Yo solamente puedo establecer probabilidades de que la persona o que el grupo de control o que el grupo de trabajo se comporte de determinada manera basado en estadística de ocurrencia, basado en información que puedo capturar, en capacitación que puedo dar, entrenamientos, habilidades, etcétera. Puedo predecir, ¿sí?
puedo inclusive establecer las posibles actos y conductas inseguras y condiciones inseguras, que también hay que incorporarlas porque forman parte de la empresa, que se pueden presentar. Y con eso me puedo adelantar. Pero que eso sea verdad, no, porque ni siquiera la matriz de riesgo, ni siquiera los modelos de incertidumbre basados en datos que están probados hace muchísimos años son exactos, o sea, podemos decir que no son vulnerables. Por tanto, sí podemos usar, Omar y el resto del equipo, sí podemos usar inteligencia artificial, sí podemos usar análisis de datos con estos criterios, pero tener cuidado en que el resultado y sobre todo no confiarnos ciegamente, porque también recuerden que dependiendo de la calidad del dato, así va a ser el resultado que nos va a entregar este modelaje. ¿No? Sí es bueno, sí es con el tiempo aprende mucho y nos ayuda mucho a desarrollar los análisis, pero yo siempre digo que con determinado nivel de incertidumbre basado en esa solución y que la persona, o sea, el analista, sea el que defina la última palabra. Por favor, muchísimas gracias a todos. Excelente las preguntas y los comentarios. Comenten en nuestras redes, comenten en YouTube, qué esperan, mándenos comunicación, búsquenos en Facebook si quieren también, que ya estamos en Facebook como Soloy Latinoamérica, y qué esperan, qué temas les gustaría analizar relacionado, por supuesto, con los temas de resolución de problemas. Y en resumen, como siempre terminamos acá en Sology, hablamos de resolución de problemas, no importa el nivel de complejidad, no importa lo difícil o complejo que sea, lo que importa es que vayamos directamente a un enfoque de prevención. Este es y siempre será el primer paso para alcanzar el éxito en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este seminario con este tema tan interesante. Por aquí creo que alguien comentó. Bueno, ya, creo que ya se van retirando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes en otro seminario con otro tema y con otras relaciones. No, Carlos, gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarme y nos vemos el próximo mes. Gracias y excelente día.